Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando, esperando que la hayan pasado bien en este fin de semana. Ya comenzamos con una nueva semana que pronto también se va a acabar. Este es nuestro último martes, nuestra última transmisión del 2024. Ya la próxima, si el Señor lo permite, será el 2 de enero del 2024. Estamos agradecidos a lo que Dios está haciendo en medio nuestro, sabiendo que lo mejor ya se ha manifestado y lo excelente están aún por manifestarse. Damos las gracias, vemos por aquí Cindy que está conectada, Catherine Acosta, Gloria, Angelina se acaba de conectar, Mariel, Norca, Lady, Catherine Martínez, Yesenia y su servidor. Así que arrancamos poniendo este tiempo en las manos del Señor. Estamos por Facebook Live y también estamos por Zoom. Se pueden conectar por uno y otro lado. Hace un ratito estaba hablando con Dinora, está de transeúnte por Fort Lauderdale, ya pronto estará de vuelta con nosotros. Estuvo por Honduras, también la hermana Carmela y Adolfo todavía están por Perú, regresan ahora a principios de años. Sabemos que mucha gente está viajando, mucha gente está en otros estados, con familiares, con amistades. Oramos para que el Señor guarde sus entradas y salidas y que esté en medio nuestro prontamente. Gloria a Dios. Bueno, arrancamos con la transmisión de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor, yo tengo una pregunta. Ok, comenzamos. Quisiera que usted hablara sobre el aguijón. Okay. Que, ¿verdad? Yo sé que la palabra nos dice y nos expresa en 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Me podría, ¿verdad?, hablar referente a la palabra claramente aguijón? Correcto. En la cultura de campo, en los términos de gente que trabaja en el campo, el aguijón es una especie de lanza o de objeto puntiagudo que se utiliza para arriar los bueyes. Entonces, cuando Pablo habla del aguijón, se está refiriendo a algo. Algunos dicen que era problema de vista que él tenía, como una especie de ceguera, era corto de vista, y que eso constantemente le producía cierto nivel de agobio. Otros dicen que era un asunto más bien de índole carnal, algo que tenía que ver con su concupiscencia, que él no habla de forma clara. En una ocasión lo dice cuando menciona que las cosas buenas que quiere hacer no hace y las malas que no quiere hacer esas hace. Es como que había un asunto ahí en su lado débil, en su lado carnal, que él no es del todo explícito, Pablo. Recordamos que cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a los creyentes, que le sale la voz del cielo, de la luz aquella resplandeciente, según el relato del mismo, y le dice: dura cosa te es dar patadas, coces, es la palabra que también se usa, coces es patadas, dando patadas contra el aguijón. Ahí el aguijón que se menciona es como que lo mismo que él está persiguiendo se estaba constituyendo en una forma de contraatacarlo a él. Es ilógico que usted le dé patadas a una lanza, a un objeto puntiagudo. Es como si estuviese dándole con un puño a la punta de un cuchillo. ¿Qué pasa si usted le da con su puño a una punta de un cuchillo? Usted mismo se va a estar infligiendo un daño. Eso es lo que Jesús le dice al expresarle: dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Sin embargo, el aguijón que ahora menciona Pablo aquí no es ese aguijón que aparece Jesucristo mencionándoselo en la revelación camino a Damasco. Aquí se está refiriendo a algo, a una condición bien en su cuerpo
o bien en su alma, es decir, algo relacionado con su naturaleza pecaminosa. Y ciertamente pues lo pone en un contexto de que era una manera que él entendía que el cielo mismo, Dios mismo, le estaba poniendo ese contrapeso de esa realidad contraria al propósito de Dios, para que él no se sobreinflara, no se pensara mejor que todo el mundo, para que no se ensoberbeciera, y era la manera de mantenerse humilde, mantenerse reconociéndose como un pecador necesitado de la gracia y del favor de Dios, a pesar de sus grandes revelaciones de que tuvo en el tercer cielo y las grandes manifestaciones de revelación, como le escribe a las iglesias. De alguna manera es un recordatorio también de forma práctica para cada uno de nosotros, que no importando el nivel de unción, de gracia que Dios nos haya dado, nos haya conferido, siempre va a haber un aguijón, va a haber algo en nuestra naturaleza débil, en la cual nos va a hacer constantemente depender de Dios. Pastor, yo tengo... Déjame con Catherine a ver si está satisfecha con la respuesta antes de que prosigamos, María. Sí, pastor. Ok, ¿se entendió? Sí. Ok. Por eso en ocasiones, de forma correcta y también de forma incorrecta, hay quienes dicen: ay, este marido mío es mi aguijón, o esta mujer mía es mi aguijón, o este hijo mío rebelde es mi aguijón. Hay gente que le busca atribuirle el aguijón a una persona, como también la cruz. Esta es mi cruz, fulano es mi cruz, no. Independientemente de lo difícil que se le haga una interrelación con alguien específico que esté considerándolo como un aguijón o como una cruz, no es tal cosa. Aquí en el contexto, Pablo se está refiriendo o bien a una condición del cuerpo o bien a una situación del alma, algo que tenía que ver con su debilidad humana, algo que tenía que ver con el pecado que él tenía que enfrentar. Ok, ¿qué más? Yo tengo una inquietud. Okay. En Isaías 24, 25 y 26. Isaías 24. 24, 25, 26. Oh, sí mismito, Isaías 40, perdón, pastor, sí. Isaías 40, 24, 25, 26. Perdón, pastor. Ok. Tengo la Biblia aquí abierta. Ok, Isaías 40. Dice en el verso 24: como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, nombres ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué es lo que no entiendes? La verdad, pastor, que no lo comprendo, tratado de dice que pidiéndole al Espíritu Santo que me diera discernimiento. Ajá. Bueno, si te vas un poquito más atrás, porque siempre es bueno leer la Escritura en su contexto. Entonces, si lees simplemente estos 3 versículos, ok, tú dices, ¿de qué va esto? ¿A qué se está refiriendo? Pero si tú lees desde el capítulo más atrás, en el verso 12, hay una referencia, incluso algunas de nuestras Biblias tienen una notita editorial que dice el incomparable Dios de Israel. Y comienza con una especie de reflexión acerca de la naturaleza, acerca de la grandeza de la naturaleza. Y en ese contexto es que se habla
del poder de Dios y de la grandeza de Dios. Entonces, en el verso 14, por ejemplo, él dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y entonces por ahí él comienza a desarrollar, el profeta, todo un contenido elocuente, reflexivo, profundo de la grandeza de Dios. Entonces es en ese contexto que él dice: él convierte en nada a los poderosos, el verso 23, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. ¿A quién se está refiriendo? A los poderosos de la tierra, según el contexto. A eso es que se está refiriendo. Es decir, que los poderosos de la tierra, la gente que se creen que son los que dirigen los destinos del mundo, los presidentes, los primeros ministros, los acaudalados, los ricos, los influyentes, ellos creen que son los que tienen el control de las cosas, y para Dios ellos son nada, es lo que dice aquí, como si nunca hubieran sido sembrados. Usa la analogía de un árbol, tan pronto como sopla ellos se secan. Es una forma analógica, comparativa, de referirse a la gente que se cree que porque está en preeminencia, están en poder, se creen que son dioses, y Dios lo ve a ellos como una plantica que hoy está y mañana no está, como también su palabra lo dice. Entonces el verso 26 dice: levanten en alto sus ojos y miren quién creó esta cosa. Él saca y cuenta su ejército. Se está refiriendo que el ser humano tiene que poner su atención en Dios y depender de Dios como el único que tiene la primera y la última palabra. Todos los demás que se creen algo en esta vida no son nada delante de los ojos de Dios, porque son siempre mortales, temporales. Eso es lo que dice ese versículo ahí. De eso se trata. ¿Ok? ¿Qué más? Gracias, pastor. Chévere. Estamos por Facebook Live y también estamos por Zoom. Compartan la transmisión. Tenemos unas cuantas personas que las festividades lo han hecho desconectarse un poquito, pero la transmisión sigue, con el favor de Dios. Seguimos aquí todos los martes a las 7:30. Llueve, truene o vente, aún no estemos en el área, por aquí nos comunicamos y seguimos en contacto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Es sobre en Lucas capítulo 18, la parábola del fariseo y el publicano, del 9 al 14. Si podría hablar algo sobre eso, ¿verdad? En cuestión de los tiempos actuales, compararlo con eso. Ok. Me dijiste en Lucas Capítulo 18 del versículo 9 18, ok, al la parábola de fariseo y el publicano. Ajá. Bueno, la parábola del fariseo y el publicano es una referencia clara a la vida de un religioso, por un lado, tipificado en el fariseo, y el publicano tipifica el pecador que se siente inmerecido de la gracia y el favor de Dios. El fariseo llega delante de la presencia de Dios, expresando que no es como refiriéndose al publicano. Él no se consideraba un pecador como el publicano. Y dándole un poquito más para atrás, no podemos tampoco dar por sentado que todos sabemos lo que es un fariseo y todos sabemos lo que es un publicano. Vamos a aclarar eso. Lo primero es que un fariseo era una casta, era un grupo selecto. La palabra fariseo incluso significa separado. Era un grupo de religiosos que se separaban aún de otros religiosos y sobre todo del pueblo. Es decir, que ellos estaban separados doblemente. Se separaban del pueblo, era un grupo, una élite religiosa, y dentro de los religiosos además ellos también estaban aparte de los demás. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas,
y algunos de ellos entre sí también tenían diferencias de enseñanza, de doctrina, de creencias. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, este fariseo, es bueno tomarlo en consideración porque es el prototipo del individuo que se cree que está justo, correcto, sin mácula, sin mancha delante de Dios. Y aquí Jesús utiliza ese individuo que se cree que es el perfecto, y también utiliza a un publicano. Un publicano en la época era un recaudador de impuestos, es decir, que trabajaba para el imperio romano en contra de su misma gente, que eran los hebreos, que eran los judíos de la Palestina de ese tiempo. Es decir, que un publicano estaba mal visto porque estaba visto como un traicionero a la patria, un traicionero a su pueblo, porque le imponía impuestos Roma y el publicano se encargaba de cobrarle a la gente. Entonces Jesús coge esos dos extremos: uno que se creía la fruta fina, que no se mezclaba con la gente, era una casta aparte, y pone a un individuo que lo veían como una lacra social, como un contaminante, como un traidor, como lo máximo, la máxima expresión de un pecador era un publicano, puesto así. Tanto que en otra ocasión se ponen a los publicanos con las prostitutas, es decir, que los extremos de pecaminosidad era en las prostitutas y en los publicanos y en los gentiles. Entonces Jesús utiliza esos dos extremos a vista de la gente, a vista de los hombres, para entonces poner de vista a Dios cómo estaban esos corazones. Y ahí en ese contexto entonces que Jesús dice: el fariseo viene a orar, el publicano también viene a orar, pero el fariseo lo que dice es: gracias, que yo no soy como este, yo diezmo, guardo el sábado. Él se presenta como una persona justa delante de Dios. Sin embargo, el publicano pedía misericordia, le pedía en su oración, lo que decía era: sé propicio a mi pecador, es decir, ten misericordia de mí, concédeme tu gracia, concédeme tu favor, Dios, sé que no soy digno, que no lo merezco. Reconocía su condición. Y entonces Jesucristo utiliza esa referencia para decir que el que se reconoció pecador descendió justificado, es decir, salió de ese lugar justificado. Sin embargo, el que se creyó más justo que todos, que era el fariseo, esa es su oración, quedó sin efecto, y por lo tanto también su justificación quedó sin efecto. Hoy día, pues, el paralelo que podríamos traer, que podríamos aplicar, es lo mismo. El religioso corre el riesgo de creerse que porque va a la iglesia, porque diezma, porque ofrenda, porque ayuda a la gente, tiene el cielo ganado. Y cualquiera que está por ahí en la calle se siente indigno de orarle a Dios, se siente indigno de pisar una iglesia, se siente indigno de hasta leer la Biblia porque se siente tan sucio, tan sucia. Y puede ser que en esa condición de reconocer su bajeza, su oración sea escuchada por el cielo. Entonces, la idea central de esa parábola es que el ser humano mira las apariencias y el ser humano tiende a tener una inclinación de justificar sus acciones, mientras que el que se reconoce indigno de la gracia y el favor de Dios, conforme a lo que enseña Jesucristo en esta parábola, tiene más garantizada la gracia y la manifestación del favor de Dios en su vida y que su oración sea respondida. Moraleja: vengamos delante de Dios tal como somos, sin mucha parafernalia, sin mucho adorno, sin mucho bombo, sin mucho platillo. A Dios le gusta un corazón sincero. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo menosprecia. Contrito significa cuando hay una fuerte sensación de dolor, de bajeza, de reconocimiento de la condición, de humillación. Eso es lo que significa contrito, no con Cristo, contrito. Tampoco se dice contristo, contrito y humillado. Ese corazón Dios no lo desprecia, y eso fue lo que pasó
con el publicano y lo que no pasó con el fariseo. ¿Qué más? Si tienen alguna pregunta, los que están por Facebook, pueden escribirla. Por aquí está Marlene, está la pastora Lili, que le damos la bienvenida. También está el pastor Eddie. Están conectados por Facebook. Los que gusten entrar directamente por Zoom, pueden buscar el enlace, que por ahí lo compartimos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo 3, pero me da vergüenza, pero lo voy a hacer. No, pero espérate, que aguántala ahí. Vamos a ver si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Sí, ok. Y si no, entonces vamos contigo, porque si los otros se ponen tímidos, pues... ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, pues vamos... Mariel, la otra pregunta, ¿cuál es? En lo que los demás se animan. Ok, está en Isaías 42, versículos 20, 21 y 22. Isaías, ¿qué me dijiste? ¿40 y cuánto? 42, 20, 21 y 22. Tengo que pedir al Espíritu Santo que me dé discernimiento para poder entender. Es importante que lean los contextos. Trata siempre de leer comenzando en el capítulo, porque versículos así aislados se prestan a eso mismo, a no tener toda la comprensión del contexto, mientras que si puedes comenzar a leer desde el principio del capítulo, eso te ayuda a cogerle el hilo. Eso es como ver una película. Si tú estás viendo una película y la película ya está comenzada, tú dices, todavía no le cojo el hilo, porque claro, no viste cómo comenzó, no viste qué fue lo que pasó. Entonces lo mismo pasa con la escritura. Es bueno irnos o al principio del libro o al principio de un capítulo para ver de qué viene hablando, cosa de que cuando te encuentres con uno o unos versículos que no entiendas muy bien, el contexto te va a ayudar a entender. Ok. Y también te recomiendo la versión que estés utilizando. Usualmente nosotros usamos la Reina Valera, pero Sí, yo tengo una. la Reina Valera no necesariamente es la mejor de las traducciones, porque el castellano es un poco todavía antiguo para nosotros. Y te puedes encontrar con otras versiones donde las palabras que se utilizan son más actualizadas y te puede favorecer en el entendimiento. Te recomiendo que descargue una aplicación que se llama La Biblia, es gratuita, y ahí puedes tener varias opciones, montones de opciones de traducciones que te pueden ayudar a entender mejor cualquier pasaje. Entonces me dijiste en el capítulo 42. Versículo 20, 21, 22. Va, que yo estaba orando, pastor. Y cuando oro, entonces ahí como que abro la Biblia y el Señor me da esa palabra. Y por eso no entiendo mucho, pero el Señor me va a dar discernimiento para yo aprender. Ok. Eso tiene su encanto, de uno orar y abrir la Biblia y que lo que te encuentre, leerlo. Hay momentos donde eso el cielo lo puede utilizar. No obstante, no es el mejor método para siempre tú buscar que Dios te dirija. ¿Entiendes? Porque la Biblia tiene muchos pasajes que si lo abres ahí te puede dar un problema. Ok, ya. Hay una anécdota que es a forma de chiste, pero tiene su enseñanza, y es que un hermano abrió la Biblia y cuando vio decía, y fue Judas y se ahorcó. Dice, ay, santo, ¿y qué Dios me está queriendo decir? Y cerró la Biblia. Y después vuelve a abrir la Biblia en otro lado donde dice, ve tú ya lo mismo. Dice, no, espérate, aquí ya como que... Entonces, aunque es una forma jocosa, hay quienes practican ese método
yo diría un poco atrevido. No digo que no tenga su encanto, en determinados momentos uno abre la Biblia y donde se le va la vista, ¡pam!, uno siente que el cielo, lo que está diciendo ahí de una forma especial, te lo está diciendo a ti. Eso tiene sus momentos, pero no podemos descansar todos los días. Nuestra disciplina de búsqueda de la voluntad de Dios sea abriendo la Biblia a ver qué dice y qué me está queriendo decir, porque nos podemos encontrar insatisfechos o vacíos, porque no siempre lo que estemos leyendo necesariamente va a ser aplicable a nuestra condición o a nuestra situación. Entonces, de forma extraordinaria, podría ser que en determinado momento Dios nos hable de esa manera, pero de forma habitual, la mejor manera es pues tener una secuencia lógica de la lectura de la Biblia y al mismo tiempo pues meditar en ella y en oración buscar la guía de Dios, aparte de que también la palabra dice que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Es decir, que hay otra manera de buscar la dirección de parte de Dios es mediante el consejo de personas que tengan ya una madurez, un camino en el Señor, que puedan dar un consejo sabio, también basado en la palabra. También en la medida que yo siempre recomiendo leer el libro de los Proverbios, que son 31 capítulos, y como típicamente el mes tiene 30 o 31 días, cada día usted lee el capítulo correspondiente. Hoy es 26, usted lee el capítulo 26. Mañana 27, lee el capítulo 27. Y comienza a meterle sabiduría al sistema. Y después esa sabiduría va a emerger, va a salir en momentos específicos de forma natural. Entonces me dijiste el capítulo 42, verso 20. Verso 20, 21 y 22. Ok, si leemos desde el 18, ahí hay un subtítulo, una notita editorial que dice: Israel no aprende de la disciplina. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad, ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Hasta el 24? Hasta el 22. Hasta el 22. Ok. Lo mismo, aquí lo que está hablando Dios, de que el pueblo está desubicado, desconectado, nadie está entendiendo los oráculos, lo que el profeta viene, los mensajes del profeta, nadie está despertando la realidad de lo que Dios está queriendo tratar con el pueblo, y todos están desconectados. Por eso habla de que son como sordos, son como ciegos, están escuchando el mensaje del profeta, sin embargo no lo están captando, están viendo lo que Dios está haciendo, sin embargo no lo están percibiendo con ojos espirituales. El llamado es a que el pueblo de Dios en ese contexto despertara a aprender lo que Dios quería hacer con ellos y que no siguieran ajenos a la voluntad de Dios. Entonces vuelvo y te reitero, Mariel y los demás, yo les recomiendo a que tenga una disciplina de leer un proverbio que corresponda al día del mes, y aparte de eso, cualquier lectura que usted esté teniendo en los salmos, el mismo profeta Isaías, que lo vaya leyendo de forma progresiva, en secuencia, comenzando por el primer capítulo, entendiendo el llamado del profeta, de dónde viene el profeta, que con Dios comienza a revelarle, a transmitirle, y de esa forma cuando llega a un capítulo más adelante tiene una referencia de lo que vino pasando con anterioridad. ¿Qué más? Está con nosotros también Wandri, saludamos a Ochi Martínez, Michael Angelo, estos están conectados por Facebook, les saludamos. También se conectó Nani, Mariana por aquí, está Yesenia, está Yamilka mi esposa, Angelina, Gloriceli, Giovanna, Valeria
y Angel también está conectado. ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿soy yo, Luis? Ese es Lady, aquí me dice Lady, aquí no me dice Luis, aquí me dice Lady. Así que Pero saludamos somos a una Lady y a su esposo Somos Luis. una sola carne. Ah, pues eso, pues si yo digo Lady, tú dices amén. Dos teléfonos, Pastor, y nomás estoy tenemos aquí uno. también. Ok. Venga, pregunta, juventud. Vamos para arriba. Tengo una pregunta, pastor, en Romanos 7, Romanos 7. el 19, bueno, del 19 al 25, para que me lo explique bien, pero quiero que me explique más de 19 y 20. Romanos ¿Lo puede 7. explicar? Sí, Romanos 7, lo puede explicar de 19 al 25, pero quiero que me explique ahora mismo el 19 y el 20 y después siga por ahí por abajo. Ok, hicimos referencia cuando hace un ratito Catherine Martínez preguntaba acerca del aguijón, que Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Hicimos referencia a este verso, ya que el apóstol Pablo tiene, como cada uno de nosotros, diferentes etapas en nuestro proceso de conocer a Dios. Y en esta etapa de su vida, él se dio cuenta, se encontró con una realidad de que lo malo que él no quería hacer, eso hacía, y lo bueno que quería hacer, no lo hacía. Entonces se da cuenta de que hay una ley. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Cuando dice carne, no se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo a la concupiscencia, a la naturaleza pecaminosa. En cuanto a mí, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Acordémonos de que el ser humano, una vez obtuvo acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, ambas cosas están accesibles para nosotros. Y en el verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gran descubrimiento que hizo Pablo. Yo creo que todos nosotros hemos descubierto eso también. Él aquí lo expresa, en algún momento también nosotros nos hemos dado cuenta, lo hayamos expresado o no, de que en nosotros está el bien y en nosotros está el mal. Según el hombre interior, versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Aquí está hablando de la naturaleza espiritual. Cuando hay algo en nosotros, la naturaleza espiritual nos dice, lee la palabra, ora, ayuna, reúnete al culto, asiste, involúcrate, intégrate. El hombre espiritual, la mujer espiritual te está pidiendo con ansias cosas del mundo espiritual, cosas que producen deleite en lo espiritual. Sin embargo, veo, dice el verso 23, otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ya ahí cuando él habla de miembros se está refiriendo a cómo el cuerpo se presta o no se presta para convertirse en un instrumento del bien o del mal que él descubre que están dentro de él. Y en el verso 23 luego conecta con el 24 y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora sí está hablando del cuerpo. Ahorita estaba hablando de la carne, ahora está hablando del cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque se está dando cuenta de que el cuerpo se podía convertir en un instrumento de iniquidad o de justicia, de pecado o de santidad. Y luego en el 25, entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto él no lo está haciendo para darnos licencia para pecar. Es lo que está haciendo es una reflexión de cómo una vez tú vienes a Jesucristo, ahora te encuentras con dos naturalezas. Una naturaleza inclinada al pecado
por nuestra condición original, transmitida por nuestro Padre, la naturaleza pecaminosa, y una nueva naturaleza espiritual por medio de Jesucristo. Pablo se encuentra con esa contraposición, con esas dos naturalezas que chocan, una queriendo hacer el bien y agradar a Dios, y otra queriendo hacer el mal y desobedecer a Dios. Y irrumpe: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque entonces él está apuntando a que cuando salga de esta naturaleza pecaminosa, de este cuerpo que porta esa naturaleza pecaminosa, entonces ahí será libre de ese conflicto. Mientras tanto estemos en este mundo, pues vamos a tener ese conflicto en mayor o en menor grado, en mayor o en menor intensidad, y como siempre decimos, la naturaleza que más se alimenta, esa va a dominar la otra. ¿Quedó claro, Luis? Sí, ahora lo entendí un poco mejor. Okay. Yo lo que estaba medio confuso, como quizá hay algo dentro de él también, el pecado, pero como que estaba pensando como que hay algo dentro de él que lo hace ser lo malo. Correcto. Y ahí me puse como nosotros mismos. Exactamente. Nosotros por lo menos podemos coger como si hacemos el mal o el bien. Exacto. Y después yo dije, no, pero como que no. Y estaba medio confundido ahí. Ok. Chévere, gracias por tu pregunta, muy oportuna. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Saludamos a la hermana Silvia, que está conectada desde México, y también Dinora se conectó. ¿Alguna otra pregunta? Recordarles que el domingo tenemos nuestro culto usual de adoración, predicación de la palabra. A partir de las 12 tenemos un tiempo de oración, 12:30 tenemos el tiempo de clase de fundamentos, de 12:30 a 1:10 por ahí. Entonces arrancamos con la celebración, culto de adoración. El último domingo del 2023 tenemos nuestra reunión, digo normal, pero siempre es especial, es extraordinaria, porque está la presencia del Espíritu y nunca sabemos qué va a pasar. Sabemos que va a ser bueno, así que anímense, nos vemos el domingo, y después en la noche regresamos a las 10 de la noche para tener nuestro culto especial de fin de año y esperar el nuevo año 2024 en la casa del Señor. Haga planes y llegue, y vamos a tener ese tiempo juntos a las 10 de la noche hasta la medianoche. Vamos a tener un ratito ahí de oración, de adoración, tenemos un par de sorpresas, y vamos a esperar el nuevo año en el templo juntos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, yo de nuevo, ¿puedo? Sí, cuéntame. Yo quería a ver si usted en Romanos 14, desde el versículo 4 hasta el 6, que usted explicara, porque ahí habla, déjame decir, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque de ninguno de nosotros, que es el texto que quiero profundizar más, es porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Correcto. Hasta allí. Vuelvo al punto de partida ahorita con la pregunta de Luis. El apóstol Pablo vivió diferentes etapas en su vida, en su relación con el Espíritu, en su relación con Dios, en su entendimiento de la revelación. Y a todos nos pasa por igual. Tenemos etapas donde se nos coge con que si la salvación se pierde o no se pierde, superamos eso.
Después estamos que si el arrebatamiento es antes de que se manifieste el anticristo o no, que si la iglesia va a pasar la gran tribulación o no, que a dónde van los muertos, que si van al Hades, que si van... Y tenemos todo un proceso de diferentes experiencias con diferentes temas. Después yo creo que todos pasamos la crisis de que si hay que guardar el sábado para ser salvo. Algunos en esa crisis se van al adventismo y ahí encuentran un release, un sosiego de que sí, esta cuestión hay que guardarlo porque si no, nos perdemos. Pero hay quienes entendemos el sábado, el descanso, el reposo, como algo superior a un día de 24 horas. Es un estado de perfección en Cristo que no depende de mi condición humana, que no depende si descanso el séptimo día o el primer día. Ya es una cuestión a otro nivel, es una relación de descanso que tiene que ver con mi alma. Entonces hay diferentes etapas y escenarios, estadios donde el ser humano se encuentra en su relación con Dios, en su caminar con Dios, donde tenemos inquietudes específicas. Aquí Pablo se encuentra con una situación que era muy común en su tiempo, donde la gente estaba discutiendo de que si se debe de comer tal o cual alimento. Si tú comes cangrejo te va para el infierno, si tú comes costillita de cerdo te va de cabeza para el infierno. Hay que comer vegetales, hay que comer piel blanca, hay que comer carne blanca, hay que comer... Y comenzaron a discutir por comida. Después estaban discutiendo por día, que si hay que guardar todavía la fiesta judía, que si la luna es llena, que si la luna es nueva, que si la luna es cuarto menguante, que si ese día te tienes que acostar de lado, que si ese día te tienes que dormir de este lado, que si los reposos no solamente el sábado, hay otros reposos que son diferentes al sábado según la ley. Entonces hay que guardar todos los reposos, porque si nada más guarda el sábado, ese es el único reposo, y no guarda los otros reposos, tanto así que habían días de reposo de gran solemnidad, eran más solemnes que el mismo sábado regular. Era una cosa para volverse loco. Jesús dijo la palabra que Él vino a cumplir la ley. Jesús cumplió todo lo que Dios exigía porque era imposible para un ser humano hacerlo. Entonces Él llega aquí a un punto de convencimiento donde tú quieres comer cerdo, come cerdo. Este nada más quiere comer ave, que nada más coma ave. Que este quiere celebrar el día del advenimiento de Jesucristo, cree que Jesucristo nació el 25 de diciembre porque lo celebre. Este cree que Jesucristo nació el 3 de abril porque lo celebre en abril. No discutamos por cuestiones de día, no discutamos por asuntos de comida, no discutamos por asuntos de vestido, que si la falda tiene que ser por debajo del tobillo, si tiene que ser por encima del tobillo, si tiene que ser por la rodilla o por encima de la rodilla. El ser humano, cuando se concentra tanto en querer justificarse por sí mismo delante de Dios, se va a encontrar con una muralla, un hormigón, una cuestión que no va a poder pasar. Entonces para eso vino Jesucristo, para Él convertirse en la puerta, en medio de ese muro sellado. Él es la puerta que nos da acceso. Conclusión, Él dice, olvídate, con cada uno esté convencido en su propia mente. El que quiera guardar día, que guarde día. El que quiera guardar fiesta, que guarde fiesta. El que quiera comer tal o cual cosa, que coma. Que le dé gracias a Dios y que se lo coma. Total, Jesús dijo que todo lo que el hombre se come se va a la letrina, que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Y en toda esa reflexión, al final él termina diciendo, este asunto es para que nosotros vivamos una vida sometida a Dios, convencidos de nuestra propia mente de que lo estamos haciendo según su voluntad, para agradarle a Él. Porque sea que vivamos, vivimos para Él, sea que muramos, morimos para Él. Y en ese contexto es que dice en el verso 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y como siervos de Él, entonces debemos de funcionar según lo que entendamos, que son las directrices, que son las guías que Él nos está dando. No poniéndole una carga pesada, como hacían los religiosos, cargas que ni ellos mismos podían llevar. Eso es lo que significa el que al final cada quien esté convencido en su propia mente y no juzgar al otro por si come esto o bebe aquello. Eso no tiene ninguna trascendencia ni valor eterno. Exactamente, eso mismo es lo que yo estaba pensando. A veces queremos, o sea, no nosotros, que nosotros ya tenemos el conocimiento claro cómo el Señor quiere que nosotros vivamos y cómo el Señor quiere que nosotros le hablemos a otros, ¿verdad? Pero vemos a veces las personas que están en cierto pensar y creen que unos sí, otros no, y Dios no tiene excepción de personas. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gracias, pastor. Chévere.
Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que dice que cuando uno va a orar, uno no debe de reclamar la sangre de Cristo para reprender? ¿Qué tal de cierto, sí o no? Bueno, el Señor Jesucristo derramó su sangre, dice el escritor de Hebreos, una vez y para siempre. De forma literal, su sangre ya fue derramada, y cuando su sangre entró en contacto con la tierra entró en un proceso de redención. Por eso dice la palabra que aún la tierra, la creación misma, gime, esperando el día de su redención. La palabra también nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es una figura que se ve en el Antiguo Testamento cuando la sangre del Cordero se puso en los dinteles de la puerta de los hebreos en Israel. Israel estaba esclavo en Egipto, y cuando pusieron la sangre en el dintel de las puertas, el ángel de la muerte pasaba por alto, y los primogénitos de los israelitas no murieron a causa de la sangre puesta en el dintel de un cordero que fue sacrificado. Eso es figura de la sangre de Cristo aplicada a las vidas, a los corazones, donde lo que es la verdadera muerte, que es la separación eterna de Dios, no nos alcanza a aquellos que hemos sido limpiados con su sangre. Entonces, en sentido analógico, en sentido espiritual, aplicar la sangre de Cristo a una situación es traer redención sobre esa situación, es traer protección sobre esa situación, es traer la presencia de Él sobre esa situación. Hay quienes dicen que no se debe reprender utilizando la sangre de Cristo. Volvemos a lo mismo, lo que hace unos minutos hablábamos, de que hay quienes entienden que una cosa así se hace, y otros entienden que no se hace. Pues si lo hace entendiendo que lo está haciendo bien delante de Dios, pues hágalo. Pero porque alguien lo haga, no le diga que no lo haga. Si el otro lo quiere hacer y entiende que no está blasfemando a Dios y que le está dando resultados, pues déjelo quieto. Eso es ¿Cuál sería la forma correcta? Es como cuando hay personas que cogen aceite y ungen su casa y ungen al marido y a los hijos, y ellas mismas se ungen. A las mujeres les gusta mucho eso. Hay hombres que también lo hacen, y eso tiene también su valor. Ahora usted no va a encontrar un versículo que le va a decir en la Biblia: y cuando unja tu casa, busca aceite que sea comprado en Israel, o busca aceite de oliva, o busca aceite de nardo fino, con perfume aromático, y ponle donde queda el cerrojo. No, nada de esas cosas están así explícitamente, necesariamente siempre explícita, con instrucciones claras en la Biblia. Entonces tenemos un sentido común, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, tenemos el magisterio en la iglesia que está para enseñarnos la palabra, para enseñarnos los principios bíblicos. Entonces, si hay una situación de índole espiritual y usted aplica la sangre de Cristo simbólicamente sobre su vida, yo entiendo que eso tiene un valor. No hay una escritura que le diga explícitamente que no lo haga. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos literalmente a Moisés rociándole la sangre al pueblo, o sea, salpicando al pueblo de sangre, tipología de Cristo, porque la sangre de los animales no logra ningún efecto en el ser humano. Sin embargo, vemos a Dios instruyéndole a que hiciera una serpiente de fundición y la pusiese en un palo y la levantara, y la gente que estaba siendo mordida por la serpiente mirando a una imagen que Dios dice: no te hará imagen ni semejanza de cosa alguna, pero cuando Dios es que lo manda, no importa, porque es Dios que lo está mandando. Él tiene la prerrogativa, el derecho de alterar lo que Él mismo dice que no se haga. Él lo puede hacer. Entonces vemos a Dios diciendo: mire, el que mire a la serpiente en el asta, en el palo, va a ser sano, va a ser salvo. Y dice entonces después la Escritura: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que a Jesús lo compara con una serpiente, símbolo de redención.
Entonces, debemos de ser abiertos a entender de que hay métodos y fórmulas que cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, aunque a una persona le parezca incongruente o improcedente, si usted está convencido en su corazón que lo está haciendo bajo dirección de parte de Dios, hágalo. Y Dios que reparta suerte. ¿Qué más? Pastor, soy yo otra vez, Luis. Cuéntame, Luis. En Levítico 7, estoy viendo el verso 15 y 16. El 15 dice que su sacrificio de ¿Levítico paz cuánto? Levítico 7, 15 y 16. Ok. Estoy viendo que el 15 dice que tienen que comer el sacrificio el mismo día, pero el 16, porque es de paz, lo que entiendo. Entonces, el 16, como es ofrenda fuera de voto, se comería el mismo día y lo que sobra el siguiente día. So, el 15 dice que se come el mismo día y el otro dice el mismo día y al otro día, a lo que quede. Explíqueme eso. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido el día que se ofreciere su sacrificio, y lo que quedare lo comerán al día siguiente. Te está diciendo en el verso 15 que es un sacrificio de paz. Es diferente. Son las únicas dos palabras diferentes, diciendo paz y voto. Correcto. El verso 16 dice que el sacrificio de su ofrenda fuere de voto. Un voto es un pacto, es un convenio, es un compromiso. Si la persona hacía un compromiso, un voto delante de Dios, ese sacrificio sería comido el día que se ofreciera el sacrificio, y si queda algo, lo puede comer al día siguiente. Sin embargo, el sacrificio de paz se comería el mismo día y no se dejaría nada de eso para otro día. Ok, so, entonces que si queda algo del de paz, no se puede comer. Correcto. Correcto. Toda esa normativa, todas esas regulaciones, todas esas leyes de Levítico, como le decía hace un rato, esa cuestión era una locura. Una locura. La cantidad de leyes, de normas, de ritos, de sacrificio, Es un arroz con dulce. Sí, bien heavy, bien heavy. Pero en todo eso hay enseñanza. En todo eso tiene su razón de ser, porque Dios es un Dios complejo, y toda esa normativa, todas esas leyes tenían una razón de ser, tenían una explicación. Ahora, esa gente vivían literalmente como unos esclavos de la ley, porque todo lo mínimo, todo lo que hacían, todo lo que pensaban, todo lo que el diario vivir, casi que era un agobio. La mujer en su condición con su ciclo, los hombres que si para ser sacerdote, los requisitos para ser sacerdote no era solamente que fueran de la tribu de Leví, es que el individuo incluso no podía tener nada dañado en el cuerpo para poder ser digno de servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Entonces, cuando Jesús dice, aprendan de mí, lleven mi yugo, que mi yugo es fácil, cuando Él está diciendo, toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es para que uno diga, wow, qué alivio, se me fue toda esa carga de todas esas complicaciones del Antiguo Testamento. Y tanto que uno se queja, Para que sepa. Una pregunta más y nos vamos. Son las 8:36 del martes 26 de... Pastor, bendiciones. Hey, Catherine, bendiciones, cuéntame. Agregando ¿no? a lo de Luis, al hermano anterior, que estaba diciendo sobre lo de Isaías. Mariel.
Eso es como, no sé si había escuchado anteriormente, eso es como las personas que oraban y decían, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. O sea, luego escuché, incluso yo llegué a cometer, no sé si un error, llamarlo así, llegué a orar diciendo eso, y una persona más adelante corrigió eso y dijo que era algo que no se debía de hacer, porque como que una vez que ya tú confiesas al Señor, como que no hay por qué estarle recordando al Señor, vamos a decirlo así, como que por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Bueno, en realidad hay una expresión de Moisés. Moisés es el que dice, cuando intercede por el pueblo, que si no va a escuchar su oración de intercesión por el pueblo, para que Dios tuviera misericordia del pueblo, Moisés le dice, si no, ráeme del libro de la vida. Es decir, si no, bórrame. Él estaba tan compungido por la condición del pueblo y viene delante de Dios con una intención tan noble de que Dios no hiciera caer juicio sobre el pueblo, que entonces es que él hace esa expresión de si no, ráeme, o sea, bórrame, quítame, arráncame. Eso ráeme es arráncame del libro de la vida. Volvemos a lo mismo, hay quienes enseñan la seguridad de la salvación de una forma tal de que una vez salvo, siempre salvo. Hay quienes enseñan de que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Nosotros estamos en el centro, en el balance. Usted puede tener una seguridad de salvación si está cumpliendo con las condiciones. Es decir, hay una seguridad condicionada. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le doy vida eterna. Entonces las ovejas oyen y siguen. Si usted no oye y no sigue, no puede tener garantía de vida eterna. Si usted oye, que es positivo, pero no sigue al Señor, se quedó a la mitad. Entonces tampoco puede tener garantía. Entonces, si la palabra enseña, hay versículos que enseñan que la salvación se puede perder, y hay versículos que enseñan que hay seguridad para la salvación. Entonces, lo más sabio no es coger un extremo, es coger el centro, porque si está enseñando las dos cosas, entonces vamos al centro y vamos a conciliar esos dos mundos. La iglesia lamentablemente se ha dividido, unos se van por un extremo y otros se van para el otro extremo. Sobre todo también si hay una forma de... Hay quienes necesitan entender que la salvación se pierde para poder salvarse. Sí, definitivamente. Y hay quienes necesitan saber que la salvación no se pierde para poder salvarse. Entonces, Dios en su sabiduría sabe que hay gente que funciona salvándose, amenazándolo con el infierno, porque de otra manera no se salvaría. Hay gente que tú le dices, Dios tiene un plan para tu vida, Dios te ama, sí, y tú quieres aceptarlo, no sé, es que mira, ahí tú vas a tener mansiones celestiales, Él te va a preparar una morada, la casa que tú nunca has tenido, con habitaciones, con jacuzzi, porque ¿para qué una morada? ¿Sí? Para meterte en la morada, camán, la morada eres tú. Pero bueno, son como se predican las cosas y como se enseñan. Entonces es necesario entender de que si Moisés dijo, si no, ráeme del libro de la vida, es porque está entendiendo de que se puede borrar. Eso le iba a preguntar, pastor, o sea, se puede llevar a la tangente, o sea, el Señor puede eliminar, bueno, claro, Él puede, Él es todopoderoso, pero se puede eliminar una persona, porque eso es lo que pasa, que hay mucha gente que siempre es salvo, otros que están en el medio, otros que lo llevan a lo literal, pero exacto. Entonces, usted decía Moisés. Ajá, Moisés, eso está en Apocalipsis. Si Moisés lo dijo, entonces sí puede pasar. Bueno, de que pueden pasar muchísimas cosas, lo que ninguno de nosotros estamos en la mente de Dios, aunque tenemos la mente de Cristo, y a veces no funcionamos bien con la mente de Cristo. Imagínate con la mente de Dios. ¿Quién puede darle consejo a Él? ¿Quién conoce su camino? ¿Quién estaba cuando Él dijo sea esto y sea lo otro? Entonces simplemente lo que podemos hacer es remitirnos a que Él en su soberanía, Él decide. Es más, y si Él le da la gana ahora de cancelar el infierno,
Ahora, tú sabes la cantidad de creyentes ahora arrepentidos de no haber pecado por miedo al infierno. Sí, tiene lógica. ¿Entiendes? Entonces, este asunto es por gracia de principio a fin. Uno lo que tiene que estar seguro de la relación que uno tiene con Dios, está convencido, como decía el apóstol Pablo, cada uno esté convencido en su propia mente. Lo que uno no puede hacer es meterse en la mente de otro a quererle explicar la cosa como uno le entendió, porque no necesariamente esa otra mente lo entiende así. Entonces, para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que toma la palabra, la pone en esa mente y lo ayuda a, según ese sistema, cómo funciona ese sistema operativo, le haga clic. Y ahí es donde vemos el gran milagro de la enseñanza y de la efectividad de la predicación. Que nosotros, nuestras limitaciones, podemos comunicar un mensaje de parte de Dios, y cada quien, según sus capacidades y sus habilidades, lo va a interpretar, lo va a entender según su nivel de capacidad y de entendimiento. Lo que no es prudente es querer convencer a una persona bajo presión sin que la persona tenga el entendimiento. Sí. ¿Tú ves? Sí. Por eso cada vez que explico algo digo, ¿entendiste? Porque si no entendió tengo que repetirlo. Porque claro. ¿de qué sirve dar una explicación y que la gente te diga que entendió y no entendió nada? ¿Me entiendes? Definitivamente. Entonces, de eso se trata el avance, en que haya entendimiento. El gran milagro de Pentecostés no fue hablar en lengua, es que los que estaban oyendo entendieron. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Amén, no, por eso me dio esa curiosidad, aprovechando lo que ella dijo, porque a veces uno no sabe orar correctamente, y a veces uno dice cosas y es bueno como aclarar. Correcto. Y saber, bueno, si estaremos pidiéndole al Señor lo correcto o si le estaremos diciendo lo correcto. Y una vez yo lo hacía y oí eso y yo dije, bueno, me estoy yo misma. Usted sabe. Pastor, 5 ejemplos rapiditos ahí de cómo uno puede perder su salvación. Hablando en el mismo concepto que están hablando. Bueno, no hay dos cosas que son extremas. Una es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, eso no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es una. Y lo otro es la apostasía. La apostasía es negar la fe que una vez se dijo tener, se vivió, se gustó del don celestial, se disfrutó de la presencia del Espíritu Santo. Y para que haya apostasía es necesario un requisito sine qua non, un requisito esencial, es que la persona haya sido un verdadero creyente. Porque se van a encontrar con personas por ahí que dicen que la apostasía es alguien que niega la fe, y como la negó, entonces es un indicativo de que nunca fue un verdadero creyente. Eso no es apostasía. Y ustedes me han escuchado, lo que tiene un poquito más tiempo conmigo, que utilizo el ejemplo de que una persona no se puede divorciar si no está casado, no se puede morir si no está vivo, no se puede sanar si no estaba enfermo, no puede ser sacado de la cárcel si no estaba preso. Entonces no puede haber apostasía si no ha sido un verdadero creyente. Para que sea apostasía tiene que haber sido un verdadero creyente. Entonces la apostasía pone a la persona en una condición de perdición, como también la blasfemia contra el Espíritu Santo. No obstante, mientras hay vida física, anímica, hay todavía oportunidad, porque hay muchas personas que hoy son creyentes en Jesucristo, son seguidores de Jesucristo, son templos del Espíritu Santo, y en un momento blasfemaron contra el Espíritu Santo. Entonces no es que no hay perdón, es que si se vive en esa condición y se muere en esa condición, no va a haber perdón.
Ok, chévere, mi la hermano. hermana Silvia pregunta qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle al Espíritu Santo obras o acciones que no corresponden a Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y la apostasía, pastor? Y la apostasía es negación de la fe. Fíjate que la palabra apostasía se parece a apóstol, apóstol, apostasía, porque el prefijo tiene que ver con apartarse, con separarse. El apóstol está separado para ser enviado. La apostasía es una persona que se ha separado de la fe. ¿Ok? La apostasía no tiene nada que ver con apóstol, sin embargo se parece, porque el apóstol está separado para ser enviado por Dios, pero el apóstata es la persona que practica la apostasía, se separa fuera del propósito de Dios, negando la fe de Dios. O sea, que eso no tiene que ver con las personas que eso casi el 90%, digamos, de cristianos les suele pasar que se está durmiendo con la palabra, con la oración, sino que es una persona completamente apartada, o sea, como si nunca hubiese nacido de nuevo. Bueno, lo que pasa es que hay una línea, que aunque Jesucristo dice que por sus frutos los conoceréis, hay una línea invisible para nosotros, que Dios la ve. Nosotros, mientras estamos en nuestro cuerpo, materia, tiempo y espacio limitados, tenemos ciertos elementos de juicio para decir, bueno, fulano, fulana apostataron de la fe, están de cabeza en el mundo, dice que no le interesa la iglesia, la Biblia dice que la botó en el zafacón, se volvió loco, no quieren saber de Dios, él se cayó en apostasía. Ese es nuestro criterio y nuestro juicio. Ahora Dios es el que ve el corazón y puede determinar si cruzó una línea de no turning back. Si se muere así como está, se fue del otro lado. Eso, por eso es peligroso, por eso es peligrosa la apostasía. Por eso el escritor de Hebreos vive dando advertencia. Nadie te va a poner advertencia si no hay peligro. ¿Qué ingeniero de tráfico o de tránsito va a estar poniendo letreros de advertencia en un camino donde no hay peligro? Para gastar, bueno, yo sé que algunos países por hacer letreros y beneficiarse el que hace los letreros tal vez lo hacen, pero no tiene sentido que en una botella, si este líquido dice advertencia, entonces porque hay ciertos riesgos, hay ciertos peligros del contenido de este líquido. Entonces, si la palabra está dándonos advertencia, no solamente el escritor de Hebreos, el mismo Jesucristo da montones de advertencias. Entonces hay que ponerle asunto, hay que ponerle atención, porque significa que hay riesgos, que hay peligros de tal magnitud que pueden ser peligros donde no haya vuelta atrás en asuntos de eternidad. Entonces, si hay peligro, si hay riesgo, hay que ponerle atención. Y uno de ellos es la apostasía, otro de ellos es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo diría que en esos dos se resumen todos los demás, porque ya después eso de que por dejar de ir a la iglesia te vas para el infierno, eso no es verdad. Aunque yo como pastor no me convenga tal vez decirlo, pues eso es mentira, porque tú dejes de congregarte no te vas a perder. Ahora, por dejar de congregarte, sí te puedes enfriar, sí te puede comenzar a deslizar, y esos deslizamientos entonces sí te pueden llevar a cosas peores, ¿entiendes? Entonces, a veces nosotros le queremos poner como categoría a los pecados que te llevan de directo para el infierno y cuáles no. Y hay que ponerle especial atención a esos dos, la blasfemia contra el Espíritu Santo y la apostasía. Eso es igual, pastor, que nosotros también juzgamos en nuestra humanidad, como usted decía, ¿verdad? Porque una cosa somos las que nosotros pensamos
pero otra la que Dios pueda hacer o dejar de hacer en su soberanía. Correcto. Y es cuando nosotros consideramos, según lo que la Biblia dice, con qué una persona puede perderse a la hora de morir. Mayormente la Biblia dice que el que confesara al Señor como su Salvador y naciera de nuevo, pues ese será salvo. Pero muchas personas, digamos, mueren en diferentes condiciones que no son las mejores, inclusive apartados o personas que no comparten la idea de ir a una iglesia porque no sé, porque el pastor es un ladrón, o bueno, usted sabe toda esa historia. Entonces uno dice, ay, pero si se muere así, entonces quizás se pierda. Y algo que alguien me decía era que uno no podía, porque en su soberanía, cuando tú vienes a ver, aunque esa persona muera, pues sorpresivamente se salvó, o el Señor en su misericordia lo consideró, lo toma en cuenta. Volvemos a lo mismo, una cosa es nuestra percepción de las cosas. El que tiene la primera y la última palabra es Dios. Nosotros tal vez hemos ido a funerales donde estamos diciendo, ay, el hermano está en la presencia de Dios, y resulta que no es así. Y tal vez podemos estar en otro funeral donde decimos, bueno, este se fue de cabeza para el infierno, y resulta que no es así, se fue de cabeza para el cielo. Entonces ese juicio de salvación le corresponde única y exclusivamente a quien murió para salvarnos y a quien es juez de quién es salvo y quién no es salvo. Bueno, señores, son las 8:53. Gracias, el tiempo se ha ido súper rápido. Gracias por mantener la transmisión dinámica, gracias por sus preguntas. Sigan recopilándolas, sigan metiéndose en el rollo, leyendo la palabra, haciendo anotaciones, subrayando sus versos favoritos, haciendo notas marginales. Sí. Pastor, disculpe, ahí en el chat una persona, Glory, pide oración por el nieto de mi compañera de trabajo, mucha oración, que ella le dijo que no lo soltara. Ok. Una amiga de Glory, dijiste. Sí, una compañera de trabajo, si no me equivoco. De Gloricelis. Sí. Ok. Y le decimos sí a la hermana Silvia, que nos pregunta como cuando le atribuían los milagros de Jesús, le decía que lo hacía por el poder de Beelzebú. Correcto, hermana, eso era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si mal no recuerdo, en ese contexto es que Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no sería perdonada. Ok, entonces oramos por la petición de la compañera de trabajo de Glory, que el Señor extienda su mano de sanidad, de misericordia, de gracia, de favor sobre la necesidad que ella expresó. Así también por los que están convalecientes, gente que ha estado agripada, con diversas dolencias y síntomas. Oramos para que la mano poderosa, sanadora de nuestro Dios sea sobre cada uno que la necesite, y también nos preserve a los que estamos sanos para no enfermarnos, aunque vivimos en un cuerpo que se está deteriorando. El Señor en su misericordia y en su favor nos mantenga lo suficientemente estable para ser efectivos en nuestras responsabilidades diarias. Le pedimos la transmisión, saludamos también a Gisela Maldonado, que se conectó por Facebook, Yolanda González también, Julie también, saludamos a Julie. Julie dice que si la intención es lo que vale. Bueno, la intención que está conectada con el propósito de Dios, sí, porque hay buenas intenciones que están desconectadas del propósito de Dios. Es como el pecado en ignorancia. Hay gente que piensa que porque pecaban o pecaron o pecan y no sabían que eso era pecado, piensa que son libres de culpa, y no, aún en ignorancia, el pecado en ignorancia también es imputable, también hay que hacerse responsable aún haya sido en ignorancia. ¿Ok? Bueno, gracias por haberse conectado. Compartan nuestra transmisión, los que están por Facebook. Hagamos que la palabra corra y que muchas vidas sean bendecidas. Nos vemos en la próxima, nos vemos el jueves en nuestro templo, y el domingo recuerden que tenemos un dobletazo, a la 1 culto regular y a las 10 de la noche esperar el nuevo año. Reciban un abrazo de parte de mi esposa Yamilka, de su servidor, y ahí nos vemos. Bendiciones.